Cuando todo esto pase y los valencianos y valencianas y sobre todo las víctimas puedan volver a una cierta normalidad junto a sus barrios, sus pueblos y sus ciudades, entonces, cuando todo eso haya pasado, habrá que pedir una cosa como mínimo. E insisto muchísimo en esto de como mínimo. Como mínimo, la dimisión de muchos de los sinvergüenzas que han sido responsables de las cosas que aquí están ocurriendo. Y ojo, me da absolutamente igual si son de un partido, si son de otro partido. Una actuación negligente es una actuación negligente, con todas las letras. Y es dolorosísimo tenerlo que decir de esta manera. Y las cosas que vamos a ver en este vídeo también son dolorosísimas, pero por desgracia son las cosas que están ocurriendo. Son las cosas que están ocurriendo. Y es que antes me he encontrado con el siguiente vídeo de los bomberos de Bilbao. ¿Sabéis que están denunciando los bomberos de Bilbao? Que han ofrecido su ayuda y hasta en 3 ocasiones el gobierno de Mazón les ha dicho que no. Y mejor que os lo cuente yo, que os lo cuenten ellos directamente. Atención a los bomberos de Bilbao. Los 13 bomberos del Ayuntamiento de Bilbao activados para acudir a la emergencia de Valencia, queremos denunciar lo siguiente. Es la tercera vez que se nos activa, desde el miércoles al mediodía, y por tercera vez se nos impide acudir. Nos quedamos parados en el parque y regresamos a dormir a casa. 3 vehículos preparados, un camión grúa con grupo electrógeno, hospital de campaña, bombas de achique, material de rescate en superficie y bajo superficie, buzos especializados, y a pesar de todos los esfuerzos de nuestro jefe de operaciones, desconocemos los motivos políticos u organizativos por los que los valencianos no pueden contar con nuestra ayuda. Pues ahí está la declaración de los bomberos. Y aquí lo vuelven a explicar. Los 13 bomberos de Bilbao activados para acudir a Emergencia Valencia denunciamos que desde el miércoles 30 al mediodía se nos ha activado 3 veces y por tercera vez se nos impide acudir. Se quedan parados en Bilbao un camión grúa con grupo electrógeno, hospital de campaña, bombas de achique, material de rescate variado en superficie y bajo en superficie, con 3 buzos especializados. Es decir, todo lo que se necesita ahora mismo. Hay por fortuna, y porque hay que decirlo así, porque este país es maravilloso y su gente es maravillosa, siempre es mejor la gente, siempre mejor la gente que sus gobernantes, siempre. Y están yendo miles y miles y miles de personas a ayudar presencialmente. Toda Valencia se ha volcado a las zonas más afectadas, pero toda España también, enviando materiales, incluso poniendo el cuerpo y su patrimonio a disposición de esto. Pero claro, a pesar de toda la buena voluntad que tiene toda esa gente, no se compara a nivel de efectividad, la capacidad de verdad ayudar a la que pueden tener personas especializadas en este tipo de rescate, como son los bomberos, y sobre todo si llevan un camión grúa, con grupo y electrógeno en zonas en las que ahora mismo no hay electricidad, un hospital de campaña, que evidentemente se necesita, bombas de achique, que todavía hay garajes y aparcamientos enteros, bueno, hablaremos más tarde de esto porque es dramático, completamente anegados, en los que no se sabe si hay desaparecidos, muchos de esos desaparecidos que hay gente pues esperando a saber qué ha pasado, aunque se teman lo peor. Material de rescate, buzos. Es decir, esto por muchos voluntarios que haya, que Mazón al principio decía que no vengan más y después ha dicho, os agradecemos mucho que sigáis viniendo, no se sabe demasiado bien ni siquiera lo que quieren, pero que por mucho que vengan o dejen de venir, pues la gente normal que no trabaja de esto evidentemente no puede hacer el trabajo que puede hacer un buzo especializado y mucho menos 3. Bueno, pues esto es lo que se está quedando sin poder ir para allá. Esto es lo que de verdad que es completamente incomprensible. Dice, a pesar de los esfuerzos de nuestro jefe de operaciones, desconocemos cuáles han sido los motivos políticos. Por esos motivos, los valencianos no podrán contar con nuestra ayuda. Amun, Valencia. Ha habido durante estos días también como mucho reproche de competencias, ¿no? No, el gobierno central debería actuar. Y el gobierno central, Pedro Sánchez decía, no, pero hasta que no me lo pida Mazón, pues el gobierno central no puede tomar la iniciativa o tomar el mando, porque el gobierno responsable de ese tipo de cosas, igual que responsable del 112, de las emergencias, etcétera, es el gobierno autonómico, que también creo que igual Pedro Sánchez debería haber actuado de otra manera, o por lo menos comunicado de otra manera. No puede decir, bueno, yo me espero a que me hable Mazón. Oye, no. Tú tienes que poner todos los medios a su disposición y decir, oye, los tenéis a la puerta de Valencia. Simplemente tienes que decir sí, y te entran al momento. No simplemente no decir, bueno, me espero a que me digan si... Bueno, pero que aquí lo fundamental no es eso. Las competencias están claras, aunque muchos estén intentando pues malmeter, diciendo que no, que esto es culpa del presidente Pedro Sánchez. Bueno, da igual. O sea, que meten como sus fobias ideológicas y cuestiones ideológicas en medio de este asunto que es bastante más serio. Bueno, pues aquí tenemos a los bomberos de Bilbao denunciando que hasta en 3 ocasiones no les han dejado entrar. Pero es que esto no es todo. Atención a esto, porque es que hay cosas que son todavía peores. Y es que nos hemos enterado, esta noticia es de lo más
alucinante que os vais a echar en cara, que resulta que los helicópteros que la Comunitat Valenciana pidió a Andalucía se han vuelto a Andalucía 2 días después, al no asignarles trabajo. Es decir, que desde la autonomía, desde el gobierno de Mazón, no se le está asignando trabajo. Ya sabíamos que eran unos absolutos torpes. Y más que torpes, completamente irresponsables. Y que no declararon la emergencia cuando tenían que declararla. Declararon a las 8 de la noche cuando ya había desaparecidos, cuando ya la gente estaba atrapada, cuando habían ido a trabajar en coche y se habían encontrado con todo aquello. Ya sabíamos que eran unos auténticos sinvergüenzas, unos auténticos caraduras. Que bueno, una cosa es ser caradura y sinvergüenza, pero si eso cuesta vidas, entonces ya tiene otros calificativos seguramente. Que seguramente no puedo tampoco expresar por aquí, por redes sociales y por YouTube. Pero es que esto, que te manden 2 helicópteros, que evidentemente para labores de, no sé, de rescate, de simplemente ver lo que hay, de llevar gente rápido de un sitio a otro, por supuesto que hay labores, pues resulta que han tenido que volver a Andalucía porque no les asignan trabajo. Fuentes de la Generalitat Valenciana aseguran que los bomberos representados en el CECOPI eran los encargados de asignar la tarea y no lo hicieron, y desde la Junta de Andalucía se asegura que se pidió esa asignación en varias ocasiones. Es decir, que la Generalitat Valenciana le está echando la culpa a los bomberos valencianos por decirles que no son ellos lo que no lo están haciendo. Mira, aquí hay una cosa que es muy básica. Si la comunidad autónoma no tiene capacidad de asumir competencias, entonces que lo digan. O más bien, no es que la comunidad autónoma no tenga capacidad, si es que el gobierno, si es que el Ejecutivo de Valencia no tiene capacidad de asumir competencias, ostras, pues que lo digan, que se echen a un lado y que entre a gestionar gente que sí que lo sepa hacer. Y me da igual si son del gobierno central o va la gente de Juanma Moreno, de Andalucía, de otro presidente del Partido Popular, y les enseña cómo malditamente, no sé, empezar un operativo para que utilicen esos recursos que tienen ahí. Es que me da igual quién lo haga. Pero que se tenga que volver recursos que ya estaban ahí porque no están siendo usados, no están siendo utilizados. Y bueno, lo que faltaba es que esto no es lo único, por supuesto. Y es que resulta que con Bomberos de Cataluña pasó lo mismo. Lo que hagamos de ver de los bomberos de Bilbao también pasó con Cataluña. Atención a esto, Mazón rechazó la ayuda de bomberos de élite catalanes en la tragedia de Valencia. El líder del Partido Popular decidió no aceptar la ayuda del gobierno de Illa tras la crisis climática. Pese a que desde el primer día del desastre el presidente catalán Salvador Illa ofreció recursos de bomberos y equipos especializados, Mazón, presidente de la Generalitat, declinó el apoyo. Cabe destacar que, tal y como señala el Confidencial, esta negativa ha generado malestar en el seno de los cuerpos de emergencia de Cataluña. Aquí pone un primer contingente de bomberos ha llegado al centro de comando de la emergencia a Faitanar en Valencia para coordinar y establecer. Bueno, pues al rato, y esto lo compartieron desde la propia cuenta de los bomberos del grupo de actuaciones especiales, que este usuario de Twitter, Antonio Reguez, decía: he tenido que ir al Instagram del grupo de actuaciones especiales de los bomberos de Cataluña para comprobar que la publicación no era un fake. Si esto es como dicen, Mazón va a tener que dar muchas explicaciones, si es que las tienen, y seguramente no las tienen, más allá de una incompetencia o una negligencia inexcusable. Y es que decían lo siguiente, os traduzco mientras estoy leyendo, está escrito en catalán, dice: y explicar que el miércoles nos activaron para ir a Valencia a un equipo completo del GRAE con médico y helicóptero de rescate, y a medio camino nos hicieron volver. No entendemos esta decisión del gobierno valenciano viendo la magnitud del desastre. La ayuda de una de las comunidades más prósperas a Valencia, más cercana a Valencia, no se autoriza, y en cambio se agradece la ayuda de comunidades más lejanas como Asturias o como Madrid. En estas situaciones catastróficas, priorizar el rescate y la atención a las víctimas debería estar por encima de la política. Todo y eso, a pesar de todo, seguimos estando a disposición de las autoridades por si hace falta nuestra colaboración, siempre a punto. Y es que están diciendo eso, que a medio camino les hicieron volver. Es decir, en apenas un momento, y por desgracia, hemos visto 3 casos: los bomberos de Bilbao, hemos visto los helicópteros de una comunidad autónoma del Partido Popular también, que es que ni siquiera tiene que ver con una cuestión ideológica de, no, las cosas que no son del Partido Popular no las aceptamos, que tampoco, es que les llevan un helicóptero del partido de la comunidad autónoma andaluza, y también resulta que tienen que volver 2 días después porque no les asignan trabajo. Y lo último que vemos, pues, esta auténtica barbaridad también de los bomberos de élite catalanes que los envían de vuelta a casa a mitad de camino. Por eso os decía yo al principio que cuando todo esto pase, que ojalá sea lo más pronto posible, que esto simplemente como una pesadilla, porque es una auténtica pesadilla, y quede lejos en el pasado, en ese momento, y ahora
pues igual es difícil porque evidentemente no se va a empezar una crisis política en medio de una catástrofe como esta, solo faltaría. Pero en ese momento, lo mínimo que debe haber, lo mínimo, deben ser dimisiones, como mínimo. Y seguramente muchos la estaréis comentando en los comentarios, no, como mínimo dimisiones, no, como mínimo cuestiones o respuestas penales a lo que ha ocurrido. Bueno, podemos hablar de eso, pero es que como mínimo dimisiones. Para que esta gente que ha hecho estas infamias, pues dé respuestas por lo menos políticas. Es que ¿por qué es importante esto? Más bien, porque es una auténtica barbaridad lo que está pasando aquí. Esto es, que no se aproveche los recursos que se le está mandando desde partes de nuestro propio país, pues por cosas como estas. Lo voy a centralizar, lo voy a reducir a esta noticia, pero que yo creo que es bastante representativa de lo que se está jugando ahora mismo. Lo que nos estamos jugando con esta cuestión. Y es que ha sido rescatada, esto lo acabo de ver hace un rato, ha sido rescatada con vida una mujer en Benetússer, Valencia, tras pasar 3 días en un coche. 3 días. Una mujer, o sea, esto es una maravilla, es un milagro para quien quiera, es un milagro, y para quien sea ateo también es un milagro. Otras características, pero una especie de milagro, una suerte tremenda. Una mujer ha sido rescatada con vida tras pasar 3 días, 3 días, con sus 24 horas cada día, atrapada en el interior de un coche que había quedado en el fondo de un paso subterráneo en Benetússer, Valencia, según una información difundida por Protección Civil. El presidente de Protección Civil de la Comunidad Valenciana, Martín Pérez, informó anoche de este hecho a los cerca de 400 voluntarios que se concentran en el pabellón de Moncada. Ha informado a EFE la alcaldesa de este municipio, Amparo Orts. El Diario de las Provincias precisa este sábado que el rescate se produjo efectivamente en el referido túnel de Benetússer y que la mujer fue transferida de inmediato a los servicios sanitarios tras ser rescatada. La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, ha informado este sábado de que la UME ha iniciado la búsqueda de desaparecidos en la zona más afectada. Bueno, en fin. ¿Por qué esto es importante? O sea, además de la historia, que es espectacular, y también de la suerte de que esta persona se le haya podido salvar a pesar de estar 3 días encerrada en su coche y que no se ahogase y pudiese sobrevivir dentro de su coche. Lo fundamental de esto es que ilustra que todavía hay gente que, aunque hayan pasado ya 3, 4 días, puede salvarse. Y que están seguramente esperando a que llegue alguien y que llegue a un sitio que hasta el momento es inaccesible, que no han podido... O sea, que seguramente están en situaciones extremas, desesperadas, y que iba a decir cada hora, pero es que no, mentira, cada minuto y cada segundo es vital, es fundamental. Esta mujer que lleva ahí 3 días dentro del coche, igual si hubiese esperado un día más o 2 días más, pues lo que se habrían encontrado no es una mujer viva, se habrían encontrado otra cosa. Entonces, si lo que tenemos es esto, ¿cómo es posible que se estén rechazando la posibilidad? Y no solamente es el caso de los bomberos de Bilbao, son los de Cataluña, son los helicópteros de Juanma Moreno, o sea, no se entiende. Porque todo eso podría implicar más gente salvada, igual que podría implicar más gente salvada, pues no sé, si se hubiese avisado. Si se hubiese avisado de lo que iba a pasar. Que ahora están echando la culpa a la EMET, que es alucinante. La EMET, que había avisado desde hacía días, y que ese mismo día ocurrió. Todos desde las 7 de la mañana habían dicho que había alerta roja, pero bueno, en fin. Aquí Julien Bolain, economista, se refiere a lo que ha hecho Carlos Mazón. Y es que ha hecho una rueda de prensa, Carlos Mazón, en el que no ha activado el nivel 3 de alerta. No lo ha activado. Están diciendo todo el rato, no, ¿por qué no interviene el ejército? ¿Por qué no envía Pedro Sánchez el ejército para allá? De hecho, es el discurso principal del señor Abascal. Decir, que vaya el ejército, que vaya el ejército. Por supuesto, en ningún momento ha dicho, ¿por qué no se avisó? Pero bueno, todos lo solucionan con siempre, que vaya el ejército. ¿Por qué no manda el ejército? Pues para mandar el ejército, si nos creemos que vivimos en un estado autonómico, se tiene que activar el nivel 3 de alerta que permitiría al gobierno central, como dice aquí Julen, tomar el mando de la situación. Pero no lo ha activado, sino que lo que ha hecho ha sido pedirle a los ministros de gobierno que actúe bajo sus órdenes. Es demencial, dices, ¿parece demencial? Bueno, pues atención a esto. Y es que la rueda de prensa que ha dado Mazón, en la que se ha demorado muchísimo, esperando cuando todos estaban de brazos cruzados diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos? O sea, cada minuto que se pierde, tal vez es también una vida que se está perdiendo. Bueno, pues resulta que al final sale en rueda de prensa y dice que crea 5 grupos de trabajo para gestionar la crisis y pide colocar a 7 ministros bajo sus órdenes. Y se queda tan ancho. El presidente de la Generalitat asume las medidas ofrecidas por Pedro Sánchez y reclama la activación del Fondo de Solidaridad Europeo. Fuentes del gobierno afirman que colaborarán. Esa es la idea. Que asuma el control de lo que está ocurriendo el gobierno central porque le sobrepasa, que es evidente que le sobrepasa, no. No vaya a ser que, claro, pues que sea más evidente que el tipo lo está haciendo absolutamente mal. Sino que se le ocurre es, dentro de su incompetencia, decir que va a hacer
grupos de trabajo y que tiene que ponerse bajo sus órdenes, o por lo menos para que le ayuden, siendo él como el que coordina todo eso, los ministerios. Oye, pues mira, alguien le podría haber dicho, pues no, pasamos. Bueno, pues mira, pues se le ha dicho que sí, solo faltaría que es que ahora también estuviésemos peleándonos por esto. Pues el gobierno ha confirmado que los ministerios solicitados por Mazón participarán en los grupos de trabajo de la Generalitat. Es decir, básicamente ha dicho, vale, o sea, ¿nos puede parecer una idea excéntrica lo que está proponiendo? Bueno, venga, para adelante, la cosa es hacerlo rápido, ya está. Seguro que habéis estado en situaciones en las que algo no te parece bien del todo, pero es que hace falta que salga ya, pues se hace, de cualquier manera. Venga, pues para adelante, sí, ¿quieres que estén no sé cuántos ministerios al servicio de los grupos de trabajo? Pues están, venga. Hagamos algo. De hecho, aquí Hugo Martínez Abarca decía, no hay nada que haya pedido Mazón y le hayan dicho que no. Nada. Y es verdad, literalmente es verdad. Están todos los demás gobiernos, estatal y autonómicos, volcados en darles todo lo que pida. Todos. Es que se lo dan todo. No es posible responsabilizar a nadie más que al gobierno de Mazón. Si nuestra derecha asume que su gestión es catastrófica, que le pida su dimisión, pero tiene imposible responsabilizar a ningún otro. Es que también están diciendo, el ejército, que saquen al ejército, pero si cuando Mazón ha dicho que vengan 5.000 soldados, han ido 5.000 soldados, y si mañana sale Mazón y dice necesitamos 10.000 porque no controlamos la situación, van a ir 10.000 soldados. Van a ir 10.000. Lo que pasa es que tiene que pedirlo. Pero claro, ahí el problema es que igual tienen que asumir que su gestión es catastrófica y que es un irresponsable y un negligente y que se ha hecho mal todo desde el principio, desde el minuto 1. Igual lo que tendría que hacer es dar un paso al lado. Aquí está este usuario de Twitter, decía, a ver si me estoy enterando bien. Ministros de un gobierno central subordinados a un presidente de una comunidad autónoma en una situación de emergencia nacional. Sí, la verdad que suena raro. Que suena extraño, pero quiero que leamos juntos esto que comenta aquí Nicolás González Casares, que cuenta lo siguiente, es muy interesante. Dice, me he dedicado, nos da una perspectiva que yo tampoco me había planteado hasta que no la había leído. Dice, me he dedicado a la formación, gestión y estudio de catástrofes más de 10 años. Quitarle el control a la administración que mejor conoce el terreno y que gestiona la mayor cantidad de recursos y mandos en el mismo, en este caso la autonómica, en medio de la catástrofe significa perder mucho tiempo en desinstaurar e instaurar cadenas de mando. Las cadenas de mando son tan importantes como disponer de suficientes recursos. Hay que recordar que aunque el gobierno tomara el control, los mandos intermedios seguirían siendo bomberos, sanitarios, personal de protección civil, etc., todos de cuerpos autonómicos. Lo operativo es alimentar de recursos de forma ordenada al despliegue en el terreno y adaptándose cronológicamente a las necesidades. Por ejemplo, ahora mismo toca intensificar el operativo de identificación de fallecidos y crear morgues con atención psicológica y sanitaria para familiares de los ya identificados, y diferenciadamente a familiares que esperan noticias de sus desaparecidos. En una catástrofe, por definición, las necesidades superan a la oferta real de recursos, no a los recursos brutos disponibles. Esa es la conocida como fase de caos. Solamente cuando eso se iguale pasaremos a un momento de aclaramiento de la catástrofe. En esta gran catástrofe llama la atención la gran destrucción de las infraestructuras, carretera, puentes, ferrocarriles, red de agua, saneamiento, eléctrica, etcétera, que complican mucho la propia logística de la asistencia. Ejemplo, una persona se puede mover con cierta soltura en el terreno, pero se dificulta mucho que se pueda llevar una moto, bomba o potabilizador en un vehículo. No es solo que lleguen miles de profesionales a trabajar sobre el terreno, hay que lograr que su despliegue no suponga mayores necesidades a los que ya operan allí mismo. Esto es fundamental, porque claro, si de repente, como dice Abascal, todo el ejército ahí, vale, mandamos a 10.000, 15.000, 20.000 soldados del ejército. Esos soldados también van a necesitar pues llegar hasta ahí con unos vehículos, una logística para que puedan tener materiales y herramientas para poder trabajar, también la comida que tengan que consumir ellos, además de todos los vecinos, que ya hay bastante escasez, energía que ahora mismo ya escasea como para también abastecerles a ellos. Es decir, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, más allá del eslogan rápido de no, que venga el ejército aquí y es el malvado Pedro Sánchez el que no lo quiere. Además que es mentira, que es una coordinación entre Mazón y Pedro Sánchez que han decidido que vayan de momento 5.000, pero bueno, que eso es tema para otra cosa, los bulos que están soltando sobre este asunto. Y termina diciendo, por cierto, una buena parte de la base de mi formación y de muchos otros profesionales de servicios de emergencia en España se debe al coronel médico Álvarez Leiva, casi todo está en sus libros. Bueno, es una perspectiva interesante. Tú en medio de una catástrofe de estas características, y por eso yo al principio decía, a posteriori se tendrán que dar respuestas, pues no puedes hacer de repente eso de quitarle el mando al gobierno autonómico y ponerlo al central, porque los mandos medios siguen siendo los mismos, pero habría que rehacer toda una cadena de mandos y va a perder tiempo, que es lo que ahora escasea. Escasea, y cada minuto que pasa es un minuto que alguien se está jugando la vida. Bueno, pues aquí Mazón, porque va dando tumbos de aquí para allá. Ayer ya vimos aquel vídeo que os decía antes en el que decía que no vengan más voluntarios, y después decía, os agradecemos a todos los voluntarios que vengáis, muchas gracias. O sea, no lo tiene demasiado claro. Resulta que dice lo siguiente Mazón: solicité al ejército
el mismo... Ahora el relato de Mazón es este. Porque él está como, no sé, forzando un intento de sobrevivir después de esta barbaridad que ha hecho, que le va a costar sobrevivir políticamente después de esto. Y entonces un día pues se dedica a ser más o menos responsable con las cosas que le dice a Pedro Sánchez, el día siguiente pues lanza una arenga política de estas características, pero lo último que dice es solicitar al ejército el mismo martes, es decir, el día de la tragedia, a las 3 de la tarde y tras sucesivas peticiones, una vez garantizados gran parte de los accesos, hay más de 7.000 militares en acción. Y dice, he solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Interior que refuerce puede utilizar la vigilancia. Una catástrofe para... Bueno, y resulta que claro, que si tú estás diciendo, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que el martes, que el día de la catástrofe, a las 15 horas de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde, tú estabas ya pidiendo al ejército que viniese, ¿cómo es comprensible que ese mismo día no solicitases la alarma, que se enviase la alarma a todos los ciudadanos hasta las 8 de la tarde? ¿Cómo va a ser, o cómo pretende este señor que nos creamos que mientras había salido a hablar diciendo que a partir de las 6 todo esto iba a estar bien, estaba a las 3 llamando al ejército, pero sin haber lanzado ningún tipo de alerta para que la gente no saliese de sus casas? Es que ¿sabéis lo dramático de esto? Que mucha gente, por supuesto, salió de su casa a trabajar, salió en coche, o incluso se metió en aparcamientos bajo tierra, que si le hubiese llegado una alarmita en el teléfono móvil diciéndole no cojas el coche, ten cuidado, no salgas de casa, pues igual se lo habría pensado 2 veces. O igual, pues literalmente no habría salido de casa y ya está, y mucho menos aparcando en sitios subterráneos que podrían ser fácilmente inundables. Alguno lo habría hecho, por supuesto, es imposible controlar todo lo que hacen, pero alguna que otra persona, bastantes de ellas seguramente se lo habrían pensado 2 veces, que es lo fundamental de aquí. Y de verdad nos está diciendo que nos creamos que a las 3 de la tarde había llamado a los militares cuando hasta las 8 no activó la alarma. ¿Cómo iba a llamar a militares antes de activar la alarma? Es, de verdad, es demencial. Pero bueno, se entiende con esta huida hacia adelante que están haciendo todos. Y no voy a poneros todos, voy a poneros uno, ya lo he comentado en otros vídeos, pero creo que es bastante representativo del ridículo monumental que están haciendo algunos, politizando de esta manera el asunto. Y fatal, porque es que las mentiras que lanzan tienen las piernas muy cortas. Dice aquí Rafael Hernando, el presidente de la Comunidad Valenciana, así como el de Castilla-La Mancha, actuaron en base a la información que daba la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente de la desaparecida ministra de Cambio Climático, Teresa Rivera. O sea, tócate las narices, que resulta que es problema y culpa de la AEMET y además también de Teresa Rivera, que ya ni siquiera está en el ministerio que menciona, pero bueno, le da igual. Ahí estuvo, dice Rafael Hernando, el error inicial que derivó en todo. Y claro, no se puede ser más mentiroso, así se lo ha dicho miles y miles de personas, se lo han contestado, entre ellas yo, que como ya os he contado en otro vídeo, lo voy a decir rapidísimo porque hay temas más importantes que tengo que tratar después de esto, pero rápidamente es que le dije que eres un mentiroso, qué maldito asco señalar a la AEMET, a la Agencia Meteorológica, cuando literalmente avisó 3 veces, desde el día 23 hasta el día 29, 3 veces, y el mismo día de la catástrofe a las 7 de la mañana ya había lanzado un aviso rojo y no hicisteis nada. Tú sigues lanzando balones fuera y diciendo mentiras, solo os retratáis más. ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? Intentar echar la culpa a Teresa Rivera, a la Agencia Estatal de Meteorología, cuando literalmente llevaban días avisando y ellos no hicieron absolutamente nada. Ya lo que faltaba es cuando nos enteramos y cuando vemos esto, que Vox quería eliminar la AEMET. Economía y recursos, su programa electoral, tanto escaso. Punto 35 de Economía y recursos dice: drástica reducción del gasto político, eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o cualquier por otra razón prescindible, y le parece que agencias meteorológicas resulta que son cargos y organismos ideológicos. Gasto político. Le parece una agencia meteorológica que literalmente está llena de científicos que te están diciendo si mañana puede caer una dana que te reviente el país. Los que advirtieron, los únicos que advirtieron. Y resulta que su estrategia es enviar a muchos más soldados pero eliminar la agencia meteorológica, ¿no? Es redondo. Es que de verdad que es redondo. Cuando lees esto es redondo, las propuestas de Vox. No pueden ser más marcianos. Y bueno, después ya cuando lees un titular que explica que la eliminación de la agencia de emergencias valenciana, que reivindicaron con tanta alegría, fue un requisito de Vox para formar el gobierno de coalición entre Mazón y Vox, pues ya apaga y vámonos. Eso lo comentaré largo y tendido en otro vídeo, pero quería ver esto antes, este hilo que ha hecho esta usuaria de Twitter, Ana, que explica cómo las empresas reaccionaron realmente a la dana y cómo trataron a sus trabajadores, aunque ahora, evidentemente, muchos busquen un lavado de cara. Es que ha sido una de las actuaciones más lamentables, la de las bastantes empresas. Aquí explica Ana: Inditex anuncia haber donado 4 millones de euros por la dana.
Poco se habla de que no avisó a las trabajadoras de sus tiendas de la alerta roja y de que Bruselas les acusó de evadir casi 600 millones de impuestos entre el 2011 y 2014. Ahora sí, ahora adoramos no sé cuántos millones de euros. Oye, que bienvenidos sean, no hay ni un solo euro que sea desperdiciado en un momento como este, por supuesto. Pero claro, si al mismo tiempo lo que haces es evadir o eludir, mejor dicho, con ingenierías fiscales y demás, de manera, pues no sé si ilegal, seguramente no, pero alegal, casi 600 millones de euros, hombre, pues seguramente ayudaría más esos 600 millones de euros en el estadio, en toda esa gente que se juega el tipo para salvar a la gente, antes que, pues, en los bolsillos de un ricachón gallego. Consum no ha tardado en ponerse el lazo negro y en anunciar que está colaborando con la Generalitat, pero aún no ha encontrado ningún pronunciamiento público sobre los 5 trabajadores fallecidos que se han encontrado en su tienda de Paiporta, según reporta el New York Times. Mercadona dice, ha sido otra de las empresas que no ha tomado medidas por la DANA respecto a sus trabajadores. Todos hemos visto la imagen del camión con un trabajador atrapado en Alzira, Valencia, aquí informa Neutral. Kiwoko, qué coraje me ha dado esto, hacer una lavadita de cara recogiendo comida mientras han dejado a decenas de animales abandonados y muertos en su tienda de Bonaire, según ha hecho saber Urona Rolera, que ha conseguido rescatar a 16 de ellos. IKEA, trabajadores y clientes quedaron atrapados en la tienda de Alfafar, que ya tiene antecedentes de multa por incumplir horarios comerciales. En fin, pues DHL Valencia, que también les hicieron salir con la DANA que ha habido. Amazon, me sorprende no ver prácticamente nada publicado sobre cómo actuó el día de la DANA, teniendo en cuenta que en la A3 y V31 hay varias furgonetas arrasadas y hasta ahí no han llegado ellas. O sea, hay aquí una gran cantidad de empresas que hicieron ir en ese momento a trabajar a sus trabajadores. Una cosa que debería ser completamente ilegal. Eso de obligar a un trabajador en plena alerta roja a ir a trabajar. Porque hay cosas que son más importantes que la producción de tu empresa, concretamente la vida de las personas. Solo faltaría. Bueno, y evidentemente, pues como TikTok es esa aplicación que está llena de mentes preclaras, de premios Nobel, pues atención a este chico. No pueden salir por la noche porque hay grupos y se están haciendo quedadas para masacrar casas, supermercados y de todo. Y me da igual que sea Mercadona, que sea Consum, que sean casas, todo está mal. O sea, dejamos de justificar que como es una alta cadena se puede... No. O sea, en estos momentos se necesita todo. Se necesita Mercadona, se necesita Consum, se necesitan las casas, se necesitan todo. Entonces, que por favor la gente tenga un poquito de decencia y de corazón y no pueden salir por la... En fin, le han contestado aquí. Esto no lo digo yo, lo estoy leyendo. Pija de mierda, ojalá no tengas nunca que pedir ayuda porque te has quedado sin casa y sin comida, eres una cerda asquerosa, burguesa, los cojo. Bueno, en fin. ¿Sabes? Aquí lo fundamental no son los insultos, pero sí es la tontería esta que están diciendo. Y es que resulta que la fiscalía ya ha pedido cárcel. Bueno, han sido detenidos, hay gente detenida ahora mismo. Esto es alucinante. Detenida con prisión provisional por haber entrado a supermercados a coger comida, a coger agua, a coger alimentos. Que de hecho hay hasta un alcalde o un par de alcaldes del Partido Popular que también dice es que lo hemos hecho. Es que a ver si entendemos que en un momento de tragedia como esta, que falta el agua potable y la comida, si tú entras dentro de un Mercadona, no es que estés robando y la propiedad, no, es que estás cogiendo agua potable y estás alimentando a la gente. Pero hay gente a la que le parece que es más importante la propiedad privada y el beneficio de Mercadona que poder tomar un poco de agua potable. En fin, están saliendo todo tipo de bulos racistas. Mira, por ejemplo, bueno, y machistas en este caso. Esta cuenta que se llama El Azote del Progre pone: entre las mujeres que se ven echando una mano en Valencia, no se ve ninguna con velo. Ah, bueno, pues racismo, por supuesto. El lunes ves a cualquier oficina donde se solicitan paguitas y parece que estés en Marruecos. Curioso. Y utilizan esta imagen que es preciosa, de solidaridad de españoles, yendo todos con escobas, con palas, con comida, con materiales a ayudar para intentar devolver a una cierta normalidad los espacios más afectados. Y lo utiliza esto para intentar, bueno, pues meter su discurso xenófobo con calzador. No verás a ninguna con velo, ¿no? De verdad. Aquí está cuenta de Twitter, este usuario decía: pero ¿qué mentalidad tienes que tener para ver este vídeo, que es precioso, de gente solidaria, o todas las imágenes de Valencia, y llegar a esta pedazo de mierda de conclusión? Sinceramente, no tengo mucho más que añadir a esto. Ahí queda. Me gustaría leeros en los comentarios saber qué pensáis. Primero de lo que os he contado, de los bomberos, de los helicópteros de andaluces, de los bomberos también de Cataluña. ¿Cómo es posible esto? Y en segundo lugar, las consecuencias políticas que tiene que haber cuando esto llega a la normalidad, por supuesto. Y la lucha esta de competencias, que la verdad que me trae sin cuidado, mientras todavía haya gente que puede estar salvándose y que no está salvándose por esta chorrada que tenemos que estar viviendo aquí en vivo y en directo. Pero en fin, todo forma parte de la disputa política en nuestro país.
hasta el poderle pedir responsabilidades a gente que desde el minuto 1 y de manera irresponsable no avisó lo que tenía que avisar. Pero bueno, en fin, que no me quiero repetir. Os leo los comentarios a ver vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.